Buenas noches. Buenas Buenas noches, profe. noches. La profe, buenas noches. ¿Cómo van con el taller? Profe, yo estaba terminando uno que tenía muchas dudas con él, pero ya lo estoy terminando y me queda faltando uno que no sé hacer bien. Ok, ¿y el resto? ¿Cómo va con el taller? Profe, yo ya lo subí. ¿Y Yo ya también hizo lo subí, todo? profe. ¿Ya hicieron todos? ¿Absolutamente todos? Sí, señor. Sí, profe, pues tuve varias dudas en los últimos, pero sí, profe. Ah, bueno, qué bien. ¿Y el resto? El resto que casi nadie, casi nunca participa, siempre participan los mismos. Yo también ya lo subí, profe. Carlos también ya lo subió. ¿Y el resto? Yo ya lo subí también, profe. Ok. Yo también ya lo subí, profe. Bueno, los que no lo han subido, no hay problema. Digamos, lo pueden hacer, pueden subirlo mañana o pasado mañana. Entonces, igual como es para estudiar para el parcial, pues no hay afán de que lo suban hoy. Tómense un tiempo para estudiar bien esos temas. Hoy vamos a terminar, bueno, hay noticias, ¿no? Ya saben que los días Da Vinci son miércoles, jueves y viernes. Entonces, pues el viernes no tenemos encuentro. Entonces, bueno, hoy es la última clase. Vamos a terminar, bueno, vamos a introducir realmente un tema que es como una aplicación de todo lo que hemos visto hasta el momento. Integra un poco, digamos, esos temas de esfuerzos, torsiones y deformaciones. Ah, bueno, Mateo aquí me está preguntando que qué días ponen. Coordinación les va a enviar, o creo que ya les envió un horario, un Excel con los horarios que tienen para exponer, ¿no? ¿Ya les llegó ese correo? Para los días élite. Sí, profe. Sí, profe, creo que empieza mañana y acá el viernes, ¿no? Sí, sí, sí. Mateo, sí. Mateo, revisa su correo porque ahí les enviaron un Excel con los horarios de exposición en el día élite. Entonces no está por asignaturas, sino por grupos. Ok, Mateo. Listo, entonces hoy vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, realmente no es tan pequeño. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a integrar como todos esos conceptos que hemos visto hasta el momento mediante un formalismo que permite también encontrar los diferentes esfuerzos en cualquier punto de un elemento, ¿sí? Por lo general nosotros estamos acostumbrados a encontrar los esfuerzos en un punto específico, que era el punto donde se aplicaba la carga, pero a lo largo del elemento también se aplican esfuerzos y deformaciones. Entonces, hay un método sistemático para encontrar esos esfuerzos en diferentes puntos y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver si lo logramos desarrollar de una manera eficiente. Que realmente es un tema largo, pero bueno, ya no hay tiempo. Y ese tema se llama transformaciones de esfuerzos y deformaciones. En este tema simplemente vamos a copiar las ecuaciones y vamos a ver más o menos qué significan. Transformaciones de, ¿cómo se llama? Transformaciones de esfuerzos y deformaciones. Si ustedes revisan el libro, pues obviamente hay mucho tema que no vimos, pues porque el tema de resistencia de materiales es bastante extenso, pero en todo caso sí alcanzamos a ver también muchos temas del libro.
alcanzamos a ver 4 capítulos, con este sería 5 capítulos. Y digamos que son las bases para que ustedes puedan profundizar en otros temas que tal vez utilicen en sus proyectos integradores o más adelante. Entonces digamos que las bases las vimos. Hay obviamente temas más avanzados que ustedes pueden profundizar. Y el libro, digamos, ya permite con esas bases que tenemos, ya permite hacer una exploración autónoma de esos temas avanzados. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. De una manera simplificada, vamos a imaginar que, por ejemplo, tenemos un elemento que es... ¿yo estoy compartiendo pantalla o no? No. Cuando no estoy compartiendo pantalla me avisan. A ver. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un elemento, el elemento A, y sobre ese elemento hay unos esfuerzos. Tenemos el esfuerzo Y, tenemos el esfuerzo X, que están señalados, y tenemos un esfuerzo cortante TXY. ¿Sí? Los esfuerzos Y y X son esfuerzos normales y tenemos ese esfuerzo cortante. Y imaginamos que giramos los ejes, pasamos de Y a Y' y de X a X' en el diagrama B y vemos qué esfuerzos hay sobre estos ejes. Estos esfuerzos se van a denominar de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la rotación del eje Y al Y' y del X al X', este esfuerzo Y va a tener una componente en Y', lo vamos a llamar esfuerzo Y'. Este esfuerzo en X va a tener una componente en X', y este esfuerzo tau, que es cortante, va a tener una componente en... Sí, tanto en Y como en X. Tanto en Y' como en X'. Entonces, simplemente vamos a girar, a rotar los ejes y vamos a ver qué esfuerzos hay sobre esos ejes a partir de los originales. Entonces tiene sentido que todo lo rotado tenga esa prima. La notación es la misma, solo que en la rotación le agregamos el prima. ¿Eso para qué es? Si le damos un poco de contexto a eso, lo que va a permitir es encontrar los esfuerzos a cualquier ángulo, ¿sí? Y en cualquier punto de un elemento, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a trabajar. Se puede hacer un estudio y una demostración que no es tan larga, pero pues yo no la voy a hacer acá, está en el libro, de cómo son los valores sigma x', sigma y' y tau x' y'. Voy a copiar las ecuaciones. Y ya sabemos, simplemente ya sabemos qué significan. Entonces, sigma x' va a quedar así. ¿Dónde está? Sigma x' va a quedar sigma x más sigma y sobre 2. Son ecuaciones largas. Sigma x más sigma y sobre 2 más sigma x menos sigma y sobre 2 coseno de 2 teta. Teta es el ángulo de rotación del eje. Más tau xy, que era el esfuerzo cortante,
seno de 2 teta. Sigma y prima es sigma x más sigma y sobre 2 menos sigma x menos sigma y sobre 2 coseno de 2 teta menos tau xy seno de 2 teta. Y tau x prima y prima es menos sigma x menos sigma y sobre 2 seno de 2 teta más tau xy coseno de 2 teta. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos las ecuaciones para hallar sigma x prima, sigma y prima y tau x prima y prima, o sea, los esfuerzos en los ejes rotados a partir de los esfuerzos originales. Simplemente es eso. Tenemos los esfuerzos en los ejes rotados a partir de los esfuerzos originales. Si ven, cada prima depende de los valores originales. Pero depende de todos los valores originales. Entonces, el esfuerzo normal en x' va a depender de los esfuerzos normales en x y del ángulo de rotación. Pero también depende del tau xy, que es el esfuerzo cortante. Y así con el resto. Los primas dependen de todos los otros valores originales. ¿Ok? Y pues simplemente recordar que sigma x', sigma y' y tau x' y' son los esfuerzos en los ejes rotados, en los ejes x', y'. Y claro, obviamente van a depender del ángulo porque se espera que esos esfuerzos rotados dependan del ángulo. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir el esfuerzo promedio como pues la suma de los esfuerzos normales, sigma x más sigma y, sobre 2. Entonces tiene sentido que se llame esfuerzo promedio. Vamos a definir el radio, un radio R, que es el radio del círculo de Mohr. Ya vamos a ver qué es eso del círculo de Mohr. Como sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado, ese sería, bueno, no, más tau x' y' al cuadrado. Vean que sigma promedio y R también dependen de los valores originales. Como vamos a ver más adelante, R es el radio del círculo de Mohr. Bueno, vamos a ver qué es eso. Simplemente lo dejamos ahí. Y todas estas ecuaciones cumplen la siguiente ecuación. Sigma x' menos el sigma promedio al cuadrado más tx' y' al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y eso es lo que vamos a conocer como el círculo de Mohr. Todas estas ecuaciones son importantes. Todas son para encerrar. Y pues esta también, que es la del círculo de Mohr. Este se llama círculo de Mohr.
Por eso R era el radio del círculo de Moore, porque esta ecuación representa un círculo. ¿Ustedes recuerdan cuál es la ecuación de un círculo? De trigonometría, sí, de trigonometría, ¿dónde más se ve eso? Sí, en trigonometría y en cálculo se ve eso. ¿Cuál es la ecuación de un círculo? Alguien que me la recuerde. ¿No es cero igual a x al cuadrado más y al cuadrado? Casi. ¿O La uno ecuación igual a? igual a R cuadrado. La Sí. ecuación de un círculo es x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y eso define un círculo. Bueno, si la quisiéramos hacer más, esto define un círculo eh, centrado en 0, 0. ¿Sí? Eso sería un círculo centrado en 0, 0 con radio R. Pero si quisiéramos ser más generales, un círculo centrado en A y B sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r al cuadrado. Eso sería un círculo como en AB, centrado en AB. Esta coordenada sería AB. ¿Sí? Ay. Entonces, claro, si ustedes comparan, esto es un círculo cualquiera, un círculo geométrico. Si ustedes comparan esta ecuación con el círculo de Moore, pues este vendría siendo el x menos al cuadrado, este sería y menos b al cuadrado y este sería el radio al cuadrado. Entonces, tiene sentido que esa ecuación se llame círculo de Moore, aunque no es un círculo, se puede representar mediante un círculo porque es una ecuación, una relación que cumplen los diferentes esfuerzos en los ejes x' y y'. Listo. Inclusive, se puede hallar un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo en los ejes rotados. Vamos a ver la ecuación de los esfuerzos máximos y los esfuerzos mínimos. Entonces, sigma máximo o mínimo cumple la siguiente ecuación. Sigma x más sigma y sobre 2 más o menos raíz de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Eso es entonces, bueno, esa es la forma de hallar el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. El positivo se cumple para el esfuerzo máximo y el negativo para el esfuerzo mínimo. Eso es como una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Qué representan esos esfuerzos máximos y esos esfuerzos mínimos? Pues, veamos. Esos esfuerzos máximos y mínimos son los esfuerzos máximos y mínimos eh, que hay en un material. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando ustedes aplican los esfuerzos originales, el esfuerzo en X y el esfuerzo en y el esfuerzo cortante, esos esfuerzos no son necesariamente los máximos y los mínimos. El material puede tener esfuerzos máximos y mínimos en un ángulo dado
y esos esfuerzos máximos y mínimos están dados por esa ecuación. Inclusive, se puede hallar el ángulo, que aquí lo llaman teta P, donde se presentan esos esfuerzos máximos y esos esfuerzos mínimos. Por ejemplo, aquí está teta P respecto al eje X. Y bueno, simplemente hallamos la ecuación. Teta P, la escribimos, ¿no? No la hallamos, sino la escribimos. Teta P es igual. Realmente está dada en función de una función trigonométrica. La ecuación es la siguiente. Tangente de 2 teta P es igual a 2 tau XY sobre sigma X menos sigma Y. Ahí queda como tapado, escribámoslo aquí. Tangente de 2 teta P es igual a 2 tau XY sobre sigma X menos sigma Y. Y creo que esas ya son todas las ecuaciones de... Sí, esas ya son todas las ecuaciones, bueno, casi todas las ecuaciones. Falta una ecuación para el tau máximo, también hay un tau máximo. Un esfuerzo cortante máximo. Lo voy a escribir acá. Y es simplemente la raíz de sigma X menos sigma Y al cuadrado sobre 2 más tau XY al cuadrado. ¿Sí? Bueno, eso es como una batería de ecuaciones, ¿no? Un formulario de ecuaciones. ¿Para qué sirve eso? Vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esto y vamos a ver que justamente estas ecuaciones sirven para encontrar, por ejemplo, los esfuerzos que hay en un elemento, en un punto dado, ¿sí? Y los ángulos donde se encuentran, por ejemplo, los esfuerzos máximos y los esfuerzos mínimos, y los mismos esfuerzos máximos y mínimos. Se dice también, bueno, por definición, se dice que este teta P, que es el ángulo donde se encuentran los esfuerzos máximos y mínimos, define el plano principal, aquí no hay más espacio, y los esfuerzos máximos y mínimos también se llaman esfuerzos principales. Ya sabemos que son los máximos y los mínimos. Este sigma quedó como raro. A ver si lo escribo mejor. Sigma X menos sigma Y. Eso. Bueno, es un formulario que hay que aplicar, ¿no? Lo podemos aplicar al siguiente ejemplo. Vamos a ir al problema modelo 7.1 y lo vamos a resolver. Problema modelo 7.1. Entonces tenemos una fuerza única horizontal de magnitud de P, 150 libras, se aplica en el extremo D de la palanca ABD. Sabiendo que la proporción AB de la palanca tiene un diámetro, sabiendo que la porción AB de la palanca tiene un diámetro de 1.2 pulgadas,
Ahí está el diámetro, ahí está señalado el diámetro de la palanca AB. Determine los esfuerzos normal y cortante en un elemento situado en el punto H, con los lados paralelos a los ejes X y Y. Y en B nos piden los planos principales y los esfuerzos principales en el punto H. Entonces, vean que con el formalismo que tenemos, vamos a hallar los esfuerzos en el punto H y sus esfuerzos máximos. ¿Sí? Eso no lo podíamos hacer hasta el momento. Hasta el momento habíamos hallado esfuerzos y deformaciones en el punto P. Pero ahora vamos a hallar los esfuerzos en el punto H, que es un punto arbitrario. ¿Ok? Eso es lo que permite este formalismo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, No, hasta ahí profe. bien. No, señor. Listo, entonces, bueno, resolvamos el problema haciendo uso de los esquemas que hace el libro. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, voy a tomar un pantallazo aquí. Tenemos la carga P, ¿cierto? Sobre ese tubo. Esa carga P en el punto H, acá hay un zoom en el punto H. Ese es el punto H. Esa carga P sobre el punto H, pues está aquí, ¿cierto? Pero esa carga P en el punto H causa dos torques. El primero es el torque T, que es un torque de torsión. Si ustedes se dan cuenta, esa carga P en H genera una torsión en H. ¿Recuerdan que los torques en torsión nosotros los llamábamos T mayúscula? Entonces, justamente ese es el torque de torsión. Aquí lo vamos a recordar simplemente como torque de torsión. Y claro, el punto P en H causa una torsión. Ese torque es el torque de torsión y simplemente es, pues, la carga, que es 150 libras por la palanca, que sería 18. ¿Cierto? Entonces, bueno, acá simplemente T es la carga, que es 150 libras por 18, que es esta distancia. Claro, fuerza por distancia causa la torsión en H. Esto va a 2.7 kips, o sea, libras fuerza por pulgada. Realmente kips es kilolibra fuerza. 2.7 kilolibra fuerza por pulgada. Entonces, listo. Ahí tenemos una torsión. Y la carga P también causa una deflexión o causa un momento de deflexión. Ese momento de deflexión es el que está dibujado acá. Si ustedes se dan cuenta también, claro, P causa un momento de deflexión a esta altura, ¿cierto? Porque esa carga P va a producir un torque en esta dirección. El torque de torsión estaba en esta dirección. Y el torque, esa es la torsión, y el torque de flexión está en esa dirección. Entonces, ese torque simplemente es la carga, 150, por la distancia, que es en este caso 10, y ese es el torque de deflexión. Recuerden que el torque de deflexión o momento lo llamábamos M mayúscula, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, vean que tenemos un fenómeno conjugado, la torsión y la flexión. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos T y M. Tenemos el torque de torsión y el torque de flexión.
Listo. Entonces, veamos lo siguiente. Bueno, yo les voy preguntando cosas y ustedes me van respondiendo. ¿Cuánto es el esfuerzo normal que causa P? ¿O cuánto es el esfuerzo que causa P en X? Hallemos el esfuerzo en X. En que, la carga, ¿no? ¿La carga qué dirección tiene? Claramente la carga tiene dirección menos z. Entonces el esfuerzo que causa P en X es cero. Es cero porque no hay carga en cero. ¿De acuerdo? Vamos a hallar ahora el esfuerzo en Y. El esfuerzo en Y lo hallamos de las ecuaciones de flexión. Si ustedes recuerdan, hay una ecuación que es mc sobre I para calcular los esfuerzos. Y listo, dejamos esa ecuación ahí. Este es el esfuerzo normal. Este sería el esfuerzo de flexión, ¿cierto? Y vamos a hallar el esfuerzo en Z, que sería el esfuerzo de torsión. Recuerden que la torsión siempre está relacionada con los esfuerzos cortantes. Y de ecuaciones también de torsión que ya vimos, no sé si la recuerden, simplemente el esfuerzo se halla como el torque por C sobre J. Recuerden que I era el momento de inercia y J era el momento polar de inercia. ¿Sí recuerden esos conceptos y esas ecuaciones? Más o menos. Sí, profe, más o menos. Eso, entonces simplemente la reemplazamos los valores, tenemos que hallar I y J, obviamente, y ya tenemos esos esfuerzos, y esos esfuerzos serían los originales. Esfuerzo en X, esfuerzo en Y y tau XY. Entonces, estamos solucionando el ejemplo, el problema 7.1. Problema modelo 7.1. Entonces ya tenemos P, bueno, ya tenemos T, ya tenemos M. Ya dijimos que el esfuerzo normal en X es cero, porque no hay carga en X. El esfuerzo en Y es un esfuerzo de flexión, es mc sobre I. Y el esfuerzo en Z, bueno, que es de torsión. La torsión está relacionada con el esfuerzo cortante, es Tc sobre I. Estas ecuaciones ya las hemos visto, entonces, bueno. Pregunta. ¿Cuánto es el C? ¿Cuánto vale C en esa ecuación? ¿Qué es el C y cuánto vale? C sería 0,6 pulgadas, que es el centro el centro de esa varilla, ¿no, profe? Sí, es el centro de la varilla que coincide con el eje neutro y es la distancia desde el centro, sí, es la distancia máxima desde el centro. Y esa distancia pues es el radio, que es 0,6. 0,6 pulgadas porque pues el radio es 1.2, ¿no? El diámetro, perdón.
1.2. Listo, el I de un círculo, el momento de inercia de un círculo, que es el área transversal de una varilla, el momento de inercia es 1/4 de pi por r cuadrado, a la 4, perdón. Esto es J, aquí es J, TC sobre J. 1/4 de pi por r cuadrado, y eso da, bueno, eso lo reemplazamos en la ecuación. Pues ya sabemos que el radio es C y J es un medio de pi por r a la 4. Este es en el momento de inercia y el momento de inercia polar de un círculo, que es el área transversal de una varilla. Obviamente en el punto H. Bueno, ya tenemos todo. Si se hacen esos cálculos, se puede encontrar que sigma y, reemplazando esos valores, sigma y es a ver. Sí, sigma y es 8.84 KSI. KSI es diferente de KIP, ¿no? KSI es kilo, recordemos aquí. KSI es kilo PSI, ¿no? Entonces sería 8.840 PSI. ¿Ok? Y tau XY, ya tenemos todos los valores también. Tau XY es 7,69, 7,96 KSI. O 7.960 PSI. Listo. ¿Qué tenemos? A partir de lo que sabemos de esfuerzo, torsión, no, esfuerzo, flexión y torsión, ya tenemos sigma X, sigma Y y tau XY. Y recuerden que todas las transformaciones en los ejes las habíamos escrito en términos de esas tres cantidades, entonces ya podemos conocer los esfuerzos máximos y mínimos en ese punto H. ¿Ok? ¿Sí se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe, más o menos. Ahí ya voy entendiendo. Eso, entonces lo importante aquí es hallar sigma X, sigma y tau XY. Eso, como dijimos, lo hallamos a partir de esfuerzo normal, flexiones y torsiones. Ahora, entonces, como todas las ecuaciones que escribimos ahorita están dadas en términos de sigma X, sigma Y y tau XY, entonces podemos hallar, si nos pidieran hallar los esfuerzos en un ángulo concreto, pues simplemente podríamos reemplazar las ecuaciones en ese ángulo concreto. Pero lo que nos piden acá entonces es los planos principales y los esfuerzos principales en H. O sea, nos piden los esfuerzos máximos en H. Eso ya lo podemos hallar. Recordando las ecuaciones que teníamos. Entonces, veamos. Vea, esfuerzo máximo y mínimo, aquí está. Y ya tenemos esas tres cantidades. El tau máximo también lo podemos hallar. Y el ángulo en el cual están esos esfuerzos. Entonces, realmente es reemplazar las ecuaciones. Reemplazar los valores de las ecuaciones.
Entonces escribamos acá. Sigma máximo y mínimo, ya sabemos cuánto es. Sigma máximo o mínimo. Bueno, escribamos aquí la ecuación. Sigma x más sigma y sobre 2, más o menos, raíz, sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado, más tau xy al cuadrado. Hallemos esos valores. Recuerden que el máximo se cumple para el signo positivo y el mínimo para el signo negativo. Saquemos las calculadoras y hallemos esos valores. Y me dictan los valores. Hallemos el máximo y ahorita hallemos el mínimo. Esta ecuación se simplifica mucho porque sigma x es 0, ¿no? Sigma x es 0, sigma x es 0. Me da 13.52, profe. El máximo, ¿cierto? El máximo, sí. Y aproveche, esas calculadoras tienen memoria, simplemente es cambiar el Sí. signo más o menos. Y el mínimo menos 4.68. Y el mínimo menos 4.68 KSI. Listo, y ahora hallemos el ángulo P, donde se encuentran esos esfuerzos máximos y mínimos. Entonces, bueno, copiamos la ecuación. Sería tangente de 2P, de 2 teta P. Entonces, despejamos teta P de una vez acá. Sería teta P, o 2 teta P mejor. Sería tangente a la menos 1, porque el tangente pasa al otro lado, de 2 tau xy sobre, Sigma era X sigma menos x, sigma Y. pero como sigma x es 0, entonces solo queda menos sigma y. Y bueno, esos dos delta p, cuando hallemos ese delta p, esos dos teta p, cuando hallemos ese teta p, pues se divide sobre 2. Hallen teta p, a ver cuánto les da. Menos 30.47. Eso, menos 30.47 grados. Listo, esos son, ya resolvimos el problema entonces. Ya hallamos los esfuerzos máximos y mínimos a los que está sometido el elemento en el punto H. Y el ángulo de esos, sí, el ángulo en el que se dirigen esos esfuerzos máximos. Entonces veamos los esquemas para entender mejor esos valores. Entonces, estos serían los valores originales. Estos serían los esfuerzos originales. Sigma y, sigma x, bueno, sigma x es 0. Y el tau xy, los que hallamos al principio. Y los esfuerzos que acabamos de hallar. Bueno, estos son los valores de los esfuerzos que hallamos. Estos siguen siendo los esfuerzos originales, pero ahora están representados con sus valores. Y lo que acabamos de hallar es lo siguiente. El esfuerzo máximo en el punto Y
el esfuerzo mínimo que nos dio negativo, entonces el esfuerzo mínimo está entrando, el esfuerzo máximo es de tensión, el esfuerzo mínimo es de compresión, ¿cierto? Y el ángulo teta P que está definido como el ángulo desde la horizontal, que es de menos 30,47, aproximadamente 30,5. Entonces, como vemos, este formalismo me permite hallar esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos y los ángulos y el ángulo en el que están aplicados esos esfuerzos en cualquier punto de la estructura, pues del elemento, ¿cierto? Recuerden que el elemento original era este. ¿Sí ven? Es una cosa que no podíamos hacer antes y que ahora podemos hacer. Y por eso ese formalismo es importante. Y es importante hallar los esfuerzos en un punto específico porque eventualmente pueden haber puntos débiles en la estructura y sería importante entonces hacer el análisis en los puntos débiles de la estructura para ver si el material del que está compuesto soporta esos esfuerzos máximos a los que está sometida la estructura en ese punto concreto. Entonces, ese análisis también es muy importante. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer un mini break de 5 minutos, ¿sí? Y vemos el último tema, que es un tema corto, que simplemente es una derivación de esto, que tal vez sea importante para el futuro, y es cómo construir un círculo de amor. Listo, profe. Entonces nos hablamos en 5 minutos. Listo, profe.
Listo. Gente, ¿están por ahí conectados? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces vamos a ver el tema del círculo de Moore, que es un tema bastante curioso porque vamos a ver que todo lo que acabamos de calcular se puede hacer con un dibujo de un círculo. Entonces, el círculo de Moore, claro, tiene que ver con esta ecuación, que es la ecuación del círculo de Moore, que la escribimos definiendo el R mayúscula. Entonces, vamos a traer esa ecuación y la vamos a analizar término a término y vamos a ver que esa ecuación nos va a definir un círculo que ustedes pudieran hacer en vez de reemplazar todas esas ecuaciones que vimos ahorita, simplemente hacen un círculo, miden las cosas y ya. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, a ver, ¿dónde está la ecuación? Aquí está. Entonces, la ecuación del círculo de Moore la vamos a escribir aunque no la vamos a usar. Sigma x' menos sigma promedio al cuadrado más tau x', y' al cuadrado es igual al r al cuadrado. Y bueno, el r ya tiene una definición que la escribimos atrás. Y bueno, veamos lo siguiente. Bueno, como dijimos, eso equivaldría a decir, en un círculo sería x menos a al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? X sería este, a sería este, y sería este, igual al radio del círculo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, eso es un círculo que está desplazado en X, una cantidad A, pero en Y no tiene desplazamiento. O sea que es un círculo que va a estar en el eje X. Vamos a ver el dibujo. A ver, ¿dónde es que está? Ya lo ubiqué. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto es un círculo desplazado en A. Si ustedes hacen la gráfica de X contra Y, es un círculo desplazado en A y en Y no hay desplazamiento. ¿Sí ven? Y si está desplazado en A, pues lo dibujamos a un radio R y nos quedaría un círculo así. Pero entonces, bueno, eso sería un círculo cualquiera. Bueno, un círculo cualquiera con desplazamiento solo en X. Pero entonces queremos relacionar eso con el círculo de Moore. Para dibujar un círculo de Moore vamos a hacer lo siguiente. Atentos. Entonces, vamos a definir el punto X. Bueno, primero definir los ejes, ¿no? En el eje Y vamos a graficar tau. Y en el eje X, aquí se me quedó borrado. Aquí es sigma. En el eje X es sigma. Entonces, esta es una gráfica tau contra sigma. Como ustedes pueden darse cuenta, como tau, el eje Y, en este caso, no tiene desplazamiento, entonces nuestro círculo de Moore va a estar en el eje, sobre el eje X,
que en este caso es sigma. Bien. Entonces, el círculo de Mohr se construye de la siguiente manera. Mohr. Definen la cantidad X mayúscula. Y X mayúscula tiene coordenadas sigma X menos tau XY. ¿Sí? Entonces, en nuestros ejes, pues aquí este sería sigma X y menos tau XY está acá. Entonces, ese es el punto X mayúscula. Bien. A continuación ubican el punto Y mayúscula en las coordenadas sigma Y más tau XY. En nuestro círculo de Mohr, pues aquí estaría sigma Y. Y, evidentemente, tau XY estaría acá, ¿no? Tau XY. Y pues en X mayúscula sería menos tau XY, ¿no? Menos tau XY. Listo, entonces ya tenemos ubicados los puntos X y Y. Claro, sigma X y sigma Y y tau XY ya los conocemos, que es lo que llamamos los esfuerzos originales, ¿no? Que fue lo que hallamos al principio en nuestro ejemplo anterior. Esos son los originales. El siguiente paso, unimos X y Y. Trazamos la línea recta X y Y. Y el punto de intersección de esa línea XY, aquí podemos escribir los pasos, hallamos X, hallamos Y, trazamos la línea XY, y el punto de intersección de esa línea con el eje X, en nuestro caso en el eje sigma, es el centro. Es el centro de nuestro círculo de Mohr. Entonces, la intersección de la línea XY con sigma, con el eje X, es el centro. Es el centro del círculo de Mohr. Y el ángulo positivo desde la línea XY al eje X, o sea, al eje sigma, es 2 veces el ángulo θ P, que ustedes saben que es el ángulo donde se encuentran los esfuerzos máximos y mínimos. Ok, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, Entonces, señor. bueno, con este punto X, Y y el centro ya podemos trazar el círculo de Mohr. El círculo de Mohr, bueno, ahí está trazado. Si ven que es una cosa puramente geométrica, solo necesito conocer sigma X, sigma y tau XY originales. Con el punto X mayúscula, Y mayúscula, hallamos el centro con la intersección y ahí ya podemos trazar el círculo de Mohr. Ese círculo, toda la superficie del círculo da los momentos en cualquier ángulo θ P. ¿Sí? No, mentiras. Toda la superficie del círculo da los esfuerzos a cualquier ángulo. En concreto, en el ángulo 2θ P, pues tenemos los esfuerzos originales. Bueno, entonces vamos con cuidado para entender. Como ese círculo traza todos los esfuerzos, entonces, pues evidentemente el esfuerzo máximo está en el punto A. Entonces, tenemos que la distancia entre 0 y A es el esfuerzo máximo. Y entonces, en correspondencia, como el punto B traza el esfuerzo mínimo, la distancia entre 0 y el punto B es el esfuerzo mínimo. Tiene sentido, ¿cierto?
Y de la misma manera, aquí no está dibujado, pero yo lo puedo dibujar, pues la distancia máxima entre 0 y el círculo de Moore en tau, pues es el tau máximo. ¿Cierto? Entonces vean que ya tengo el sigma máximo, el sigma mínimo y el tau máximo a partir de los originales. Inclusive puedo hallar otras cosas como saber que el centro es el esfuerzo promedio. Se puede ver que el centro es el esfuerzo promedio porque el esfuerzo promedio justamente es sigma x más sigma y sobre 2. Así definimos el esfuerzo promedio. Y claro, se ve que si ustedes suman sigma x y sigma y lo dividen sobre 2, les cae en todo el C. Y simplemente aquí también se puede ver de este círculo que hallemos la tangente de 2 teta p. En este círculo, la tangente de este ángulo es, pues, como es la tangente, es opuesto sobre adyacente, entonces el lado opuesto sería este, que es teta xy, y el lado adyacente sería este pedacito, pero ese pedacito se puede ver acá. Ese pedacito es un medio de sigma x menos sigma y. ¿Ok? Claro, sigma x menos sigma y es todo esto. Entonces la mitad de esto, pues es ese pedacito. Y ese 2 de abajo, como está en el denominador del denominador, sube por la regla de la pared, de la orejita. Nos queda de 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y. Y eso era justamente lo que habíamos definido como tau, como la tangente de 2 teta p. Si ustedes revisan las ecuaciones, a ver. Sí, si ustedes revisan las ecuaciones, justamente tangente de 2 teta p era 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y. Entonces, el 2 teta p está bien. Entonces, vean que este método es muy didáctico porque es una cosa completamente geométrica. Puede ser más eficiente hallar los tau x y tau y, sí, el tau máximo, el tau mínimo. No, el tau máximo, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo de esa manera, junto con el ángulo P, trazando el círculo de Moore. Y el sigma promedio también lo podemos hallar con el círculo de Moore. Entonces ya tenemos todo lo que nos piden, pues toda la información, por ejemplo, que nos pedían en el ejemplo anterior. Entonces, vean que, por ejemplo, el ejemplo anterior se hubiera podido hacer completamente geométrico, ¿cierto? Obviamente habría que trazar el círculo de Moore en papel milimetrado con cuidado y medir los puntos A y B. Esos puntos son los esfuerzos máximos y mínimos. El punto C sería el esfuerzo promedio. También podríamos medir la distancia de C a D, llamémoslo D. Ese sería el tau máximo. Y hallar con transportador este ángulo. Y ese sería el ángulo en el que están los esfuerzos máximos y mínimos. Entonces, este es un método analítico que permite resolver esos esfuerzos
Inclusive creo que el programa que manejamos, bueno, en esos 15 minuticos que nos quedan, creo que el programa que manejamos, estoy casi seguro, el programa que manejamos calcula círculos de Moore. Entonces les voy a compartir pantalla y miramos cómo es eso. Entonces introduzcamos los valores del ejemplo que hicimos. A ver, ¿dónde es que está? Listo, yo hallé el círculo de Moore aquí en torsión. Ustedes le dan More Circle. Y bueno, ahí los lleva a otra ventana. Creo que quedó mal compartido. Profesor, no se ve la imagen. Sí, sí. No, error. Les voy a compartir toda la pantalla porque es que así es que funciona esta cosa. Entonces ahora sí, devolvámonos. Entonces en torsión entran a círculo de Moore. Bueno, eso los lleva a una cosa ahí. Y creo que, bueno, entonces aquí se le pueden dar los valores. Normal estrés. Introduzcamos los mismos valores de nuestro ejemplo, el que hicimos analíticamente. Entonces, normal estrés es el esfuerzo en la dirección X. Eso era cero, ¿cierto? En Y teníamos en Y, ¿cuánto hallamos? 8,84 KSI. ¿Será que esto tiene KSI? Ah, sí. Vea. 8,84 KSI. Y XY Shear Stress, que es el esfuerzo cortante de XY, nos dio 7,69. Aquí está en tensión positiva, el esfuerzo en Y es positivo, como en el ejemplo, y el esfuerzo cortante también. Y ahí creo que le damos compute. Bueno, y ahí nos traza el círculo de Moore. Sigma P1 es el esfuerzo máximo
que era 13, sí, está bien. Sigma P2 es el esfuerzo mínimo, que era menos 4.5, ahí está bien. Bueno, ¿cuánto nos había dado? El mínimo sí nos había dado como 4.68, bueno, más o menos. Mire, aquí sí ven que aquí están trazados los puntos X y Y que dijimos. Pues la intersección es el centro que es el promedio. Bueno, eso no lo calculamos. Ahí está el radio. Y el ángulo sí nos está haciendo falta. Ah, no, aquí está el ángulo. A ver. Pero nos está dando el ángulo nos está dando el ángulo azul. Y yo quería dar este ángulo. Pero bueno, simplemente ese ángulo P nos había dado menos 30.5, ¿no? Ahí en la figura se ve que simplemente restar 180 menos el valor que está ahí, 180 menos 119.89. Bueno, a 60.11. Ese no es el ángulo que hallamos. Bueno, yo había visto ese ángulo en otro lado. Aquí en Details. Bueno, aquí está. El ángulo de 30.5. No me está dando aquí. Ah, sí. Es que este es 2. Sí, claro. Sí, es que este es 2 teta P. 2 teta P sí da 59.94. Nosotros habíamos teta P que era 30.5. La mitad de este ángulo. Y aquí creo que muestran el ángulo, el esfuerzo máximo que es positivo, el esfuerzo mínimo que es negativo, el ángulo. Y bueno, ahí está todo, ¿no? Esto sí, la verdad, no sé qué es. Bueno, ahí está todo, ¿no? Ah, el T máximo también está acá, 8,87. Pero eso no lo hallamos. Eso no lo pide el problema, pero se puede hallar. Bueno, ¿sí se entendió más o menos cómo es cómo es la cosa? Sí, señor. Entonces el programa les ayuda a calcular esos. Si no quieren hacer el dibujo, pueden hacer el dibujo en papel milimetrado, pero si no quieren hacer el dibujo, pueden utilizar el programa para trabajar con esos círculos de Moore. ¿Ok? Bueno, entonces ya nos vemos en estos días, en los días élite, y nos vemos la próxima semana para el parcial, ya, el próximo martes. Listo. Vale, profe. Ah, ¿qué más? Y bueno, el taller está basado en el taller que les dejé. El parcial va a estar, va a estar basado en el taller que les dejé.
Vale, profe. Y bueno, pues nos vemos. Gracias. Bueno, hasta luego. Hoy es el último encuentro, Chao, entonces profe. nos estamos viendo, nos Gracias. estamos hablando en el parcial y en los días élite. Profe, y para la exposición de los proyectos es el viernes, ¿no? De hoy en 8. Sí. No, ¿cómo así? Del próximo viernes, el parcial es de hoy en 8. El parcial es de hoy en 8 y la exposición sería del viernes en 8. Ah, sí, sí. Listo, profe. Listo. Estén bien. Chao, profe. Gracias. Gracias a HMO, nutriente presente en la barriguita de los niños alimentados por mamá, que ayuda a fortalecer las defensas. Protégelo, ahora es cuando más lo necesita. Protección de Sandaras Estamos presentando La venganza de la niña. ¿Quién ves? Caracol TV. Esta semana es solo para niños en falabella.com. Todo lo que necesitan, vestuario, ropa, calzado y mucho más. Envío gratis en todo